Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con el doctor Óscar Monroy Hermosillo. Él es ex rector de la UAM y también es biotecnólogo y se ha dedicado a asuntos del agua. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en la Semana Nacional en su edición número 24, aquí de Ciencia y Tecnología, organizada por el CONACYT desde San Luis Potosí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación aquí a platicar contigo. Platícame, Óscar, tú te has dedicado en los últimos años a toda la investigación que tiene que ver con el uso del agua, el ciclo del agua y todo lo que tiene que ver con esto. Precisamente esta edición 24ª de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología organizada por el CONACYT justamente se dedica a eso, o está dedicado el tema a eso, a las crisis del agua, los problemas y las posibles soluciones. ¿Qué es lo que cuál es tu planteamiento? El agua finalmente es un problema, yo creo que en todas las grandes urbes, pero también en las no tan grandes urbes, en todo el país yo creo, pero es un problema que en las próximas décadas pues será una preocupación mundial. Sí, lo más importante de esta semana es esto, que se pensó en dedicarlo al agua. Y aquí el mensaje que daría es que no hay escasez de agua, lo que hay es una mala distribución del agua. Una mala distribución del agua y un manejo que, si bien nos sirvió hasta fines del siglo XX, ya de ahora para adelante tenemos que repensar este manejo del agua. Tenemos que hacer un manejo del agua más acorde con la naturaleza, con el ciclo del agua. Y eso implica que si estamos utilizando mucha agua, tenemos que purificar esta agua a lo más que se pueda para poderla integrar al ciclo del agua y tener esta agua que nos alcance a todos y a todas para nuestra vida. Y entonces esto pasa por un tratamiento para poder reutilizar el agua, para poderla recuperar para la vida. En este caso, el agua se utiliza en las industrias, la utilizamos en nuestras labores de la vida diaria, se utiliza en las zonas de la agricultura. ¿Qué sería lo más preocupante que has observado? La desertificación, el cambio climático. Hay muchísimas situaciones que están de alguna manera modificando los ciclos del agua. Sí, lo vemos ahora con el cambio climático que se está dando. La certificación es una parte, es causa y efecto del cambio climático, ¿no? La causa, pues estar acabando con los bosques, que son la principal fuente de agua. Pero el agua finalmente está subiendo a la atmósfera, hay demasiada agua en la atmósfera, es la causante de todos estos ciclones, que tal parece que fuera nada más un ciclón, ¿verdad? Porque la cola de un ciclón hace empezar el otro y parece que no para. Todo esto son efectos del cambio climático y que tenemos que no solo aprender a controlar, sino evitarlos. Y evitándolos, pues es lo que decía, colaborar con el ciclo hidrológico. Entonces tenemos que empezar por cuidar los bosques, aumentar la zona boscosa, no permitir ya que se sigan acabando los bosques. Tenemos que trabajar con ellos para captar el agua en donde se puede captar, se puede infiltrar, se puede conducir hacia los reservorios naturales y artificiales para de ahí utilizarla. En el otro lado, en el extremo, una vez que utilizamos el agua, tenemos que darle tratamiento. Y los tratamientos también ya tienen que ser diferentes a los que hemos utilizado anteriormente. En México, para particularizar más el problema, bueno, hemos tenido una práctica de tratar en grandes plantas de tratamiento el agua de lluvia junto con el agua doméstica, a veces junto con el agua que produce la industria,
en plantas que con tanta variedad de contaminantes y tanta variación en el flujo, son muy difíciles de operar y finalmente acaban por cerrarse, que es lo que vemos, un gran desperdicio de recursos en las plantas de tratamiento que están ahí instaladas sin operarse. O sea, las plantas de tratamiento no están funcionando al nivel que deberían hacerlo porque es además es secundaria y terciaria y las mejores son las terciarias, ¿no? Para nada están funcionando y eso ya no es mi opinión, es también la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, que año con año saca los reportes de que dice, pues nosotros visitamos todo este número de plantas y están todas sin operarse. Yo soy presidente de una comisión de Cuenca, de los ríos Amecameca y la compañía. Hicimos también nuestro propio estudio en esta zona y de 56 plantas de tratamiento que hay, no funciona más que una, y eso gracias a que una empresa, Ultra, financia la operación de esta planta porque ellos utilizan el agua tratada y la dan el pozo que tienen lo intercambian para agua para la población en Ixtapaluca. Es un gran ejemplo que hay que difundir muchísimo, pero es esto, utilizar el agua tratada para el uso que tiene esta cartonera que se llama Ultra, y ellos dan su agua, dan el agua del pozo. Pero bueno, tenemos que difundir más esto. Pero bueno, volviendo a que hay 55 plantas que no funcionan, de las cuales 6 se acaban de construir en los últimos 3 años y no funcionan para lo que tienen. O sea, ni tratan el caudal que debe de tratarse, ni el agua que tratan se utiliza para lo que estaba planeado, que era la agricultura. Entonces tenemos que pensar que nuestra agricultura vale, no podemos seguir tampoco importando productos al país y dejando la agricultura a un valor comercial, como una mercancía, pues, ¿no? Porque eso es lo que nos ha llevado al abandono total de la agricultura. Entonces, es el uso de nuestra propia agua residual. Oscar, ¿por qué el gobierno no obliga a las empresas entonces a tratar el agua? Porque lo mismo sucede en las zonas turísticas, lo mismo sucede con las industrias, o sea, con la industria hotelera, pero también con las demás industrias, por ejemplo, las industrias que hay aquí en el Bajío, o sea, una gran cantidad de industrias que finalmente encontramos ríos contaminados. Podrías ver, por ejemplo, en el mismo Querétaro, ¿no? El río que cruza la ciudad, pues su agua está terriblemente contaminada por la industria. Y entonces, ¿por qué si es un valor el agua, un elemento, pues puedes aguantar varios días sin comer, pero no sin agua, ¿no? Entonces, si es un elemento vital redundantemente para la vida, entonces, ¿por qué no hacer algo? O sea, ¿por qué no obligar a las empresas? Ahí mismo el gobierno podría tener recaudación, digo, si finalmente necesita recaudación, pues hasta con eso, obligar a las empresas podría hacerlo, ¿no? Sí, la ley existe, de que la empresa tiene que tratar su agua. Ya no es el que contamina paga, sino que el que contamina tiene que descontaminar. Y entonces tiene que haber ese tratamiento que existe por la ley. ¿Por qué no lo imponemos esta ley a que se cumpla? Bueno, es parte de una historia muy larga que no tiene que ver con las buenas prácticas que debemos de tener como país, ¿no? Como sociedad. Pero, bueno, sin ir muy lejos, en los años 70, cuando nos dimos cuenta que la contaminación, el mundo se dio cuenta que la contaminación estaba producida por el propio hombre, pues se dijeron, y en pocos años los grandes lagos en Estados Unidos y Canadá que estaban contaminados los limpiaron en pocos años. El río Támesis en Londres se purificó, el río el Sena en París, sí, a partir de los años 70. Entonces México se quedó atrás porque se dijo, no, primero es el crecimiento económico y luego la calidad. Pero no, lo que vimos es que
el trabajar por el medio ambiente es una actividad económica que hace crecer a los países. Entonces, es un llamado a que México recupere el tratamiento de su agua, para empezar, u otras. Y el agua, cuando hablo del agua, es que también el suelo, también nuestro aire, también se tienen que modificar con este manejo del agua, ¿no? Lo que yo hago dentro de todo este gran problema es buscar nuevos métodos de tratamiento de agua y es el tratar el agua descentralizadamente, o sea, tratar el agua en donde se genera. Y también reconociendo que el agua residual es de muchas características, tratarle el agua por separado. Si el agua que utilizamos en los hogares es de muy diferente composición, ¿no? Tenemos el agua del WC, que es rica en materia orgánica y en microorganismos fecales. Tenemos un agua gris, que es con muy bajo contenido de materia orgánica, prácticamente no tiene microorganismos, podría contener detergentes, ¿verdad? Y el agua amarilla, que es la orina. Generalmente en las plantas de tratamiento, una sustancia que es inhibitoria del tratamiento, o sea, cuando está en exceso causa un envenenamiento de los microorganismos que tratan el agua, es el amonio. Entonces, si tú tratas el amonio por separado, sin mezclarlo en el agua, tienes una ventaja en la rapidez con la que se trata el agua. Y esa rapidez repercute en una planta más pequeñita. Si tú el agua la tratas prácticamente cuando se genera, a unos pocos metros de distancia, el agua va a salir casi a la temperatura en la que está en las casas, alrededor de 20 grados centígrados el agua. Entonces, combinando estas dos cosas, podemos tener plantas que son 10 a 15 veces más pequeñas que las plantas de tratamiento que existen ahora. Digo, 10 veces más pequeñas por persona, ¿no? Y entonces, aprovechemos que las ciudades están creciendo ahora a ritmos agigantados para introducir un reglamento de construcción que obligue a que los grandes edificios, los grandes conjuntos habitacionales tengan sus plantas de tratamiento así segregadas. Una planta de tratamiento que va a tratar el agua café, que debido a la alta concentración de materia orgánica va a producir metano que es un gas combustible que se puede utilizar para el manejo mismo de los edificios, calentamiento de agua, temperatura interior, es energía. El agua gris se le da un tratamiento también muy ligero, muy pequeño, para reutilizarla directamente. Sí, es el agua gris es el agua del lavado, de regaderas, baño, se puede meter también el agua de la cocina. Es un tratamiento muy sencillo que permite una recirculación ahí mismo, pero que también con un drenaje de muy bajo diámetro, conducirlo a una planta ya central, pero dentro de las colonias o de las delegaciones, para hacer una planta de mayor tamaño, para que le dé una purificación final y que le permita infiltrarse o almacenarse para un tratamiento posterior, para distribuirlo a la industria. Todo depende del lugar donde están ubicados. Y el agua amarilla, que va a tener el fósforo, que es muy difícil quitarlo en el agua residual, y el nitrógeno, lo va a tener concentrado ahí, se le agrega nada más magnesio y se produce un fertilizante que se llama la estrubita. ¿Cuál es el agua amarilla? El agua amarilla es el agua de la orina. Y le decimos agua amarilla porque sí va con un poco de agua, que es el agua de lavado de los mijitorios. Hay mijitorios para hombres, hay mijitorios para mujeres, o hay mijitorios mixtos que se pueden utilizar. Entonces, recuperando ese nitrógeno, podríamos abastecer
hasta un 40% de las necesidades de nitrógeno que tenemos para el país, para la agricultura. A saber que desde hace algunos años también abandonamos la producción de fertilizantes en México, y ahora todos los fertilizantes son importados. Entonces, si las ciudades, que es donde se concentra la mayor cantidad de gente, nos volvemos en productores del fertilizante, pues entonces tenemos un ciclo natural con nuestra área rural de cada ciudad para establecer un ciclo vital de generación de alimentos y regresar materia orgánica para el suelo y nutrientes. Esto resolvería y nos proyectaría hacia el futuro como un país que trata sus aguas. Ya vimos que el método que se siguió desde el siglo XIX y XX no funciona. Tenemos más de 1,000 plantas de tratamiento en todo el país, más de 1,000 plantas de tratamiento, que no somos un país que trate su agua, pero sí hay 1,000 plantas de tratamiento que no funcionan por todo esto que te describí antes. Entonces, esta es una alternativa que nos permite en pequeñas plantas de tratamiento muy eficientes, descentralizadas, hacer nuestro tratamiento de agua. Ahora, esto que hacemos para el agua doméstica, también obviamente se tiene que hacer para la industria, pero la industria que trata su agua ya lo practica desde hace mucho tiempo. Tratan por separado el agua de proceso, el agua de enfriamiento, el agua de uso de los empleados, se tratan de manera separada para que la industria lo aproveche. Entonces nada más tenemos que aprender a trasladar eso hacia los domésticos, no mezclar las aguas, ¿no?, para hacerlo. Y entonces ya aplicaría para todo mundo, ya se le puede exigir a la industria minera que no trata su agua, a la industria de fracking que no trata su agua, a que paguen estos costos ambientales que son costos de producción. Finalmente no tenemos por qué regalarles el agua, ellos tienen que tratar su agua. Tocas un punto bien importante. Mucha de la contaminación que se ha producido en ríos, de los grandes escándalos de contaminación, ha sido por la industria minera. Y la industria minera que está en toda la parte norte del país, bueno, empezando desde este estado y todos los estados del Bajío y hacia el norte. Y de momento vemos que pues, el gobierno tiene muchísimas... consecuenta mucho, ¿no? Muchísimas, no me acuerdo la palabra, pero de alguna manera les hace extensiones a ese tipo de empresas para que pues no hagan nada, ¿no? Pero si están contaminando y están sacando, ya de por sí sacan muchísimo dinero de lo que extraen, bueno, ¿por qué no hacer las cosas? Y en otros países, muchas de estas empresas son extranjeras. En otros países o en sus países de origen les obligarían a pagar los costos de contaminar el agua por lo que extraen. Sí, así es. Irresponsablemente se dieron estos permisos de explotación sin considerar, bueno, a los dueños de la tierra en primer lugar, pero sin considerar que los recursos que iban a destruir, como son los bosques, que están destruyendo bosques para hacer la minería a suelo abierto, y el uso del agua, no son costos deben ser considerados como costos de la producción de esto, y no los asumen como sus costos, se los dan a la sociedad, ustedes páguenlos, y es la consecuencia que estamos sufriendo. Grandes volúmenes de agua contaminada, que no es fácil tratarlos, porque una vez ¿por qué? Porque se mezclan con aguas limpias, se mezclan en la naturaleza, cuando deberían de estarse tratando, porque es nada más precipitar los metales y volverla a usar, pero no, es simplemente un sistema de que se les regala, como bien lo dices, este costo, ¿no? También tocas otro punto importante, la parte de la urbanización y la construcción de los de los nuevos
complejos, desarrollos habitacionales que tengan sus plantas de agua. Esto, ¿qué pasa? ¿Se necesita una política pública especial, por ejemplo, en la Ciudad de México o, por ejemplo, en las grandes ciudades del país? ¿Qué se necesitaría para transformar esto y obligar a, bueno, ya obligar a la industria de la construcción primero, pues a que ocupen realmente materiales adecuados y no pasen pues las cosas que acaban de pasar con este temblor, que en algunos casos, bueno, los edificios que fueron desde el 85 y demás, bueno, pues ahí en algún momento podría pasar eso, pero los edificios nuevos que de momento se vinieron abajo de hace 5 años, o sea, es impresionante, ¿no? Que tienen unas cuarteaduras estas que son en forma de X, ajá, es impresionante, ¿no? Pero si además de eso se les obliga a tener un desarrollo sustentable en la operación de cada conjunto habitacional, ¿qué se necesita para esto? Pues es una política pública, completamente de acuerdo, ¿no? O sea, cada nuevo edificio debería de aportar su electricidad, captándola fotovoltaicamente, su energía para calentamiento, para calentadores solares, captación de agua de lluvia y el tratamiento del agua. Todas esas tecnologías están muy desarrolladas en cualquier parte de los países desarrollados, ¿no? Y no tan desarrollados. Brasil es un ejemplo muy importante de captación de agua de lluvia, por ejemplo. Entonces, sí deberíamos de tenerlos ya. Y entonces, bueno, ya no serían tan dañinos estos desarrollos que se ponen. Y hay los instrumentos legales para hacerlo. Entonces nada más falta esta política pública que de veras crea en esto y se aboque a controlar normas constructivas en ese sentido. Parece una paradoja, Óscar, porque de pronto los gobiernos no se dedican a ver el agua, quizá porque no se ve mucho, ¿no? Como las obras que no se ven, que no son rimbombantes. Pero por otra parte, pues deja a una población sin agua y a ver cómo se pone la cosa. Es una paradoja. Sí, hay una caricatura muy buena que están los edificios, unos edificios altos, hasta arriba hay unos banqueros protegiendo unas bolsas de dinero y gritando, está temblando. Y abajo es la población la que está empujando estos edificios llenos de dinero para que se desparramen y caigan. Eso es lo que está pasando. Y como dices, bueno, tenemos que empezar con el agua, que es algo que no podemos pasar un día sin tener agua. Entonces, enfocando una política para la recuperación del agua, para la distribución equitativa del agua, es una política que va a incentivar otros campos económicos y otros campos también vitales para el mantenimiento de la ecología, ¿no? De la naturaleza, como te decía, el suelo, la flora, la fauna, en fin, toda la biodiversidad se cuidan con un cuidado del agua. ¿Qué le podrías decir pues a la audiencia de Alcanzando el Conocimiento de qué hacer todas las jóvenes generaciones y los niños y las mujeres, madres y jefas de familia, los padres también? ¿Qué podemos decirles para pues empujar a tener una sociedad más sustentable, empezando por el cuidado del agua? Bueno, que sean conscientes de saber de dónde viene el agua y hacia dónde va. Igual con la basura, ¿qué va a pasar con su basura? Porque estamos acostumbrados, yo mismo, a que se abre la llave y entra agua. Y desaloja uno el WC y se va. Y hasta ahí para nuestra responsabilidad con el agua. No, yo creo que en la medida en que la sociedad conozca el origen y el destino del agua, va a hacerse más consciente y exigir que estas tecnologías se apliquen, ¿no? Volviendo un poco a los constructores, yo he hablado con constructores para proponerles que establezcan. Dice, eso elevaría muchísimo los costos y nadie los pagaría. Digo, no, me parece exagerado que nadie los pagaría. Yo creo que la gente está dispuesta a pagar por tener una seguridad de tener agua, luz
energía para esto, a que compren a ciegas y a los 2 días no tengan nada de lo que se les da, porque ya hemos visto estos engaños a miles de habitantes, ¿no? Y bueno, ahora ya vimos que hasta ni siquiera la casa les garantizan, porque en 2 años, como dijiste, desapareció el edificio, ¿no? Entonces, sí, tenemos tenemos las leyes y tenemos que hacer que se cumplan, y solamente podemos hacer que se cumplan con conocimiento de causa, ¿sí? Porque sí, a veces pensamos que todo es producto de la casualidad, o que todo lo demás está bien con tal de que nosotros podamos abrir el agua. Pero bueno, cada vez hay más gente que precisamente por estos problemas, que tienen que acarrear agua de las grandes distancias o quedarse semanas sin el agua corriente, que vamos siendo conscientes, pero seamos conscientes antes de que nos pase, con conocimiento, alcanzando el conocimiento es lo que tenemos que hacer. Gracias, Óscar. Y gracias a todos por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Muchas gracias. Muchas gracias. Alcanzando el conocimiento.